Saludos mis apreciados hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente en esta su escuela de discipulado. Soy el pastor Engel Colina y hoy te quiero invitar a que no abandones este video hasta el final. Si lo estás viendo es porque Dios tiene un plan contigo y hoy te invito a estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. La clase de hoy se titula Nosotros en Cristo y es la cuarta clase de nuestra escuela de discipulado. Recuerda que puedes ver las anteriores en nuestro canal de YouTube. En las clases anteriores habíamos explicado que el pecado llegó a la vida de nosotros y se convierte en un virus que afecta a toda la humanidad y ha ido traspasándose de generación en generación. Hoy estaremos estudiando Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, que dice de la siguiente manera: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Como podemos ver, acá el apóstol Pablo nos está mostrando que por la transgresión de Adán ingresó la condenación a la humanidad. Y podíamos preguntarnos, ¿por qué mueren niños recién nacidos? ¿Por qué mueren bebecitos? Si ellos no son culpables de nada. Parece intransigente esta decisión de Dios de permitir que el hombre muera por causa del pecado de Adán. Hoy podemos estudiar cómo se transmite el pecado, qué fue lo que ocasionó allí el pecado. Porque fíjense que cuando nosotros nacemos, entonces nacemos bajo la condenación. Según este versículo, Adán trajo la condenación a los hombres. Pero hay una excelente noticia y es que de la misma manera la justicia vino también por Jesucristo a nosotros. Quiere decir, el mismo Jesús vino a solucionar el problema que teníamos nosotros al entrar en pecado. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces fíjense bien que por el pecado de Adán toda la humanidad fue constituida pecadora. Quiere decir que Adán pecó y toda la raza humana recibió de ese pecado la condenación. Nosotros podemos decir, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué nosotros recibimos esto? Eso se llama el principio de la solidaridad. Adán era el rey de este mundo, estaba autorizado por Dios para administrar este mundo, para cuidarlo. Y cuando el rey cayó en desobediencia, entonces traspasa ese gobierno a Satanás. Pero algo ocurrió no solamente en cuanto a la decisión de Adán, sino que nosotros recibimos de la condenación de Adán y del pecado algunas alteraciones a nivel físico. Quiere decir que nuestro cuerpo, por causa del pecado, comenzó a morir, porque antes del pecado nadie moría, pero ahora nosotros morimos todos. Entonces el pecado trajo una incidencia física, pero también trajo algunas incidencias a nivel moral. Fíjense bien que David estaba muy claro acerca de lo que había pasado en ese momento en que Adán se equivocó. Y él dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David estaba claro de que su forma de actuar pecaminosa, aunque amaba a Dios, se debía a esa condición que heredó de Adán. Cuando su madre lo formó dentro de su vientre, él sabía que tenía maldad. Y la palabra para maldad que utiliza cada día en el Salmo es la palabra en hebreo abón, que significa castigar, falta, delito, mal, pecado. Entonces,
David dijo, no, yo vine malo a este mundo, yo nací mal en este mundo, yo venía ya deforme, venía ya con pecado en mí, con maldad en mí, venía ya con el castigo en mí. La otra palabra que utiliza este verso para decir, y en pecado me concibió mi madre, es la palabra kehek, en hebreo, que significa en español castigo, crimen, culpa, falta o defensa. Y esta palabra se deriva de la palabra hatá, que a su vez significa culpable, pecador o errar al blanco. Entonces David dice, en mi madre me concibió errando al blanco, me concibió pecador, me concibió culpable porque tenía ya falta, porque tenía ofensa. ¿Dónde las tenía? Las tenía en Adán. Adán pecó y con eso transmitió su pecado al ser humano. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Recuerdo que en una oportunidad, en el lugar donde yo viví de pequeño, recibimos una mala noticia. Un joven llegó a un lugar y mató a otro joven. Resulta ser que en el pasado los padres de estos jóvenes tuvieron problemas de enemistad. Uno de los padres se mudó a otro lugar y duraron mucho tiempo sin regresar al pueblo, pero este joven quiso regresar al pueblo junto con su familia y llegó. Él no sabía nada de la enemistad, no conocía a sus enemigos, no conocía, ni siquiera sabía que tenía enemigos. Llegó a ese lugar, visitó unos amigos. El otro joven, hijo de su enemigo, se enteró de que estaba allí y fue al lugar y lo asesinó. Este joven murió sin culpa porque a la final la enemistad era de su papá, pero él heredó de su padre entonces esta enemistad, y a eso le llamamos principio de solidaridad. La familia tenía una enemistad y esa enemistad creció en solidaridad en las dos familias, pero en una de las familias estaba más arraigada, así que esto llevó a que este joven cometiera el delito contra un inocente. Así pasa con nosotros. Adán pecó y nosotros recibimos de Adán la culpabilidad, la enemistad con Dios. Nosotros nacemos enemigos de Dios, no Dios enemigo de nosotros. Dios es amor, su carácter no permitiría que Dios fuera enemigo de nosotros, pero nosotros sí nacemos enemigos de Dios. Por eso cuando vamos a un funeral la gente dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me haces este mal, Señor? Cuando pasa algo malo nosotros decimos, oye, ¿por qué Dios me está castigando? Como si Dios fuera nuestro enemigo. Dios no es nuestro enemigo, es Satanás quien es nuestro enemigo, pero nosotros sentimos que somos enemigos de Dios. Eso lo llevamos en el corazón. Entonces, en el vientre, según los científicos, nosotros transmitimos, las mujeres transmiten a sus hijos también algunas cosas que son hereditarias. De hecho, ellos aprenden a degustar los sabores. La mamá come cebolla, el hijo puede nacer comiendo cebolla porque le gusta, porque a la mamá le gustaba. Entonces, ya el niño cuando está en el vientre experimenta algunas cosas y dentro de esas cosas están las emociones. Por eso en el vientre de la madre también recibimos energía negativa. Entonces los pecados y los pensamientos de nuestros padres, de nuestra madre, también las discusiones y todo eso, nosotros las copiamos ya en el vientre de la madre. Y cuando nacemos ya traemos en nuestra mente una programación que nos permite tener inclinaciones al pecado. Nos volvemos enemigos de Dios en el vientre de nuestra madre y cuando nacemos ya nacemos con esa tendencia a pecar. Pero aquí el problema no es qué ocurre con nosotros. Ahora necesitamos estar en Cristo. Y las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si nosotros estamos enemistados con Dios, ahora Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Y el llamado a todos los discípulos es a reconciliarnos con Él. Y nosotros también ahora somos embajadores de Cristo, que tenemos que llamar a la gente a reconciliarse con Él. Quiere decir que el más interesado
en resolver estos problemas de enemistad entre Dios y el hombre es Dios. Hoy el Señor te está llamando a reconciliarte con Él. Si ha pasado algo en tu vida que te está golpeando, que sientes que Dios se retiró de ti, hoy el Señor te dice que quiere reconciliarse contigo. Es necesario que tú te acerques a Dios y busques la reconciliación. Si hay algo que perdonar porque sentimos que Dios nos ha hecho algo malo, entonces perdonemos también a Dios. Él está buscando la reconciliación. Y aunque Él no es el culpable, sino nosotros, Dios te dice, yo quiero reconciliarme contigo. Entonces, si queremos ser buenos discípulos, necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice que en esto conoceremos que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Entonces Dios nos está llamando a una relación de reconciliación con Él. Pero Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Vas a abrir la puerta de tu corazón hoy al Señor? Entonces necesitamos buscar la reconciliación con nuestro Padre. Y así estaremos nosotros en Cristo, reconciliados con Cristo, reconciliados con nuestro Padre amado. Dios te bendiga, un abrazo y te invitamos a que puedas disfrutar la próxima clase con nosotros. Te esperamos. Dios te bendiga.